Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de cultura y viajes. En esta ocasión nos vamos de viaje a Indochina, concretamente a Camboya, conocida no hasta hace muy poco tiempo por la antigua Kampuchea. Hablar de Camboya es hablar de una historia muy interesante y podemos resumirla en tres palabras: en una historia buena, mala y fea. Decimos que la historia fue buena porque hasta el siglo XIII fue un tiempo próspero con la cultura Jemer, llegando a consolidar un imperio maravilloso como fue el Imperio Jemer, del cual hablaremos un poquito más adelante. Fue mala porque a partir del siglo XIII todos los vecinos de Camboya intentaron minarla, intentaron apoderarse de su territorio, intentaron anexionarse este pequeño territorio de casi 200.000 kilómetros cuadrados. Y fue fea porque después de una enorme guerra civil, los últimos años se convirtió en un auténtico genocidio, con la época de los Jemeres rojos y el conocido y famoso, desgraciadamente, Pol Pot. Camboya es un país que al mismo tiempo sale adelante allá en el siglo pasado, en el siglo XX, después del protectorado francés, ya que sabéis que Camboya estuvo ligada a Francia durante muchos años. Pero las fechas más importantes, digamos, en la reciente historia de Camboya están fijadas en el año 1991 con la caída del muro de Berlín y el Tratado de París. Ahí fue nombrado presidente el príncipe Norodom Sihanouk, que posteriormente moriría no hace muchos años, ahora en el siglo XXI, en el año 2012, concretamente en octubre. Y me acuerdo muy bien porque yo me encontraba por aquellas fechas allí en Phnom Penh. Sihanouk es uno de los personajes políticos más interesantes del siglo XX, ya que fue rey, jefe de gobierno y presidente de su país. Concentró en su persona el poder y las desgracias de Camboya. Tuvo un increíble poder y una ascendencia sobre su pueblo que le llegaron a considerar como un semidios. La verdad que fue un personaje muy querido por los camboyanos. Actualmente, quien es rey de Camboya es su hijo, el rey Norodom Sihamoni. Pero el rey Norodom Sihamoni, que estudió en Europa, Francia, se dedicó al baile. Es bailarín. Vino en el 2004 a Camboya, heredó el trono de su padre en el 2012, bueno, antes porque ya su padre al encontrarse mal abdicó, y la verdad que actualmente es considerado como un rey títere, un rey prisionero en sí mismo. Quien realmente dirige el país actualmente es el primer ministro Hun Sen. Bien, vamos a situar un poquito Camboya. Camboya la tenemos con sus vecinos de Vietnam y Laos conformando lo que en su día se conoció como Indochina, ya que los tres países fueron y pertenecieron al protectorado francés desde el año 1863 a 1953. En nuestro viaje podemos llegar a Camboya de muy diversas formas. Podemos llegar en avión, normalmente volando desde Bangkok o desde Saigón, como puntos de conexión más habituales, pero también podemos llegar a Camboya en barco por el río Mekong, la gran autopista de Indochina, llamaremos al río Mekong. Podemos llegar en lancha rápida desde la ciudad de Châu Đốc en Vietnam, o podemos llegar en un gran crucero que nos va a trasladar desde el delta del río Mekong en Vietnam hasta Phnom Penh, la capital, o más arriba hasta el lago Tonle Sap, el lago Tonle.
Desde barcos de lujo, barcos de categorías 4 y 5 estrellas, vamos a hablar un poquito más adelante porque os lo voy a presentar casi ya al final de nuestro viaje por Camboya. Podemos decir que Camboya es un país de 181.000 kilómetros cuadrados, su capital Phnom Penh, como ya hemos dicho, una población de más de 16 millones de habitantes y el idioma Khmer. La región es el budismo, mayoritariamente, y su gobierno es una monarquía parlamentaria. Y la moneda, el riel camboyano. Pero cuando viajamos a Camboya o a cualquier país, lo primero que nos preguntan, ¿cuál es la mejor época para viajar? ¿Qué mes me recomienda usted para viajar? Bueno, pues yo os voy a recomendar ir en la época seca. Camboya es un país tropical, de clima tropical. Entonces hay una época seca y una época húmeda, una época de lluvias. La época seca va desde noviembre hasta prácticamente mayo, a final de abril. Mayo, junio, julio, agosto, incluido septiembre, son meses de lluvia, meses de tormentas, tormentas monzónicas. Normalmente se dan por la tarde. Esto no impide el viajar a Camboya en los meses de verano, de nuestro verano, porque realmente las tormentas se producen al final, en la tarde, y duran una hora, media hora, 2 horas, y se acabó. Sale el sol, se abre el cielo, se abre un sol radiante y sigue la vida cotidiana en este país. ¿Qué vamos a encontrar en Camboya? ¿Por qué nos interesa viajar a Camboya? Porque vamos a encontrar templos increíbles, porque vamos a encontrar una deslumbrante naturaleza, porque su historia es única como ninguna y porque vamos a encontrar una gente realmente encantadora. Este es un mapa de Camboya, donde vamos a encontrar ciudades importantes como Phnom Penh, la capital, aquí abajo, ¿la veis? Vamos a encontrar Siem Reap por encima del lago Tonle, aquí donde estoy marcando yo. Vamos a encontrar otra ciudad como Battambang, vamos a encontrar Campo Chanang y, por supuesto, un lugar paradisíaco para los amantes del sol y de la playa de los grandes resorts, Sihanoukville. Aquí se encuentran las playas más extraordinarias de Camboya. Ideal para, después de hacer un viaje por su interior, poder relajarnos durante unos días. He dicho antes que el Mekong es la autopista de Indochina. Bien, nosotros vamos a recorrer un poquito el río. El río, como veis, parece que se divide en dos, ¿verdad? Bueno, pues este que estoy marcando es el río Mekong, que viene de Laos y que nace en los Himalayas. Este otro río un poquito más por encima, que es el que nos lleva hasta el lago Tonle Sap, es el río Tonle, es un afluente del Mekong. Entonces aquí, en este cruce de los dos ríos, es donde se encuentra la capital, la ciudad de Phnom Penh. Durante nuestro viaje vamos a ver 3 momentos históricos importantes. Uno es la época Khmer, la época Khmer en los templos de Angkor. Vamos a ver algo del protectorado francés, de la época francesa. Y, por supuesto, vamos a ver también algunos vestigios de los horribles años de la época de Pol Pot, de los Khmer Rojo. Decir que fueron los vietnamitas quienes se encargaron en el 1979 de liberar a los camboyanos de Pol Pot y de este genocidio que hizo. Deciros que Angkor tuvo su gran esplendor entre el siglo XI y el siglo XIII. En el siglo XI, con la unificación de Jayavarman II, pero su gran esplendor, sus mejores años, que es cuando se construyen los grandes templos, fueron en el siglo XII y siglo XIII, con 2 nombres que probablemente los comente más adelante, como son Suryavarman II y Jayavarman VII. Angkor fue muy importante hasta el siglo XV. Bueno, vamos a ver, estamos ahora ya aquí en Phnom Penh, veis dónde está la capital, como he dicho, sobre los 2 ríos, el río Mekong y el río Tonle Sap. Si miráis un poquito a la izquierda, ahí vais a ver un pueblito que se dice Chau Doc, eso ya es Vietnam, que es de la zona donde parten los barcos que suben y que remontan todo el río Mekong. Con Pol Pot la vida fue muy dura. Pol Pot estableció un férreo control militar sobre la población civil.
sometiéndoles a un régimen de trabajos forzados y buscando a todos aquellos que estaban un poco en contra del régimen. La verdad es que esta tortura hoy la vamos a ver reflejada en dos otros monumentos que os voy a enseñar más adelante. Estamos llegando a Phnom Penh, hemos llegado a la ciudad y lo primero que nos encontramos es este monumento, el Monumento a la Independencia, una preciosa flor de loto construida en el centro de la ciudad que rememora la independencia de los franceses. Es un lugar muy especial y muy querido por todos los camboyanos. Por él, cada vez que entramos en la ciudad, nos pasamos. Es una plaza maravillosa, en un gran bulevar, y casi toda la entrada al centro de la ciudad viene y va por este lugar. Nuestro paseo lo vamos a hacer ahora de momento desde aquí, desde esta plaza, desde el Monumento a la Independencia, que se construyó, por cierto, en el año 1958, para conmemorar lo que he dicho antes, la independencia de Camboya de Francia en el año 1953. Nos vamos a ir hacia la ribera del río Mekong. Y ahí nos vamos a encontrar el monumento más extraordinario que hay en la ciudad, que es el Palacio Real. El Palacio Real, donde actualmente vive el actual rey, es también museo. Y en él vamos a encontrar un recinto amurallado, y en él vamos a encontrar distintos edificios. Pero hay 2 o 3 edificios que son los que llaman la atención por encima de todo y que son los que turísticamente visitamos. Hay una parte que se dedica solamente para la vida del rey y otra parte que es la turística, que es la que tenemos aquí delante, donde nos vamos a centrar. Vamos a ir al edificio del trono. El edificio del trono es el Salón del Trono, donde siempre se celebran todas las grandes ceremonias religiosas, civiles, coronaciones, etc. Y donde el rey, pues antiguamente realizaba sus gestiones con los generales y los funcionarios reales. Se denominó así, el siguiente, tiene una denominación especial, el siguiente monumento que yo quiero enseñaros, que es que es concretamente la Pagoda de Plata. Es el monumento por excelencia. Aquí se llama Pagoda de Plata porque tiene 5.000 baldosas de plata de 1 kilo cada una. El suelo está totalmente cubierto por una alfombra, casi el 80%. Y solamente han dejado un pequeño espacio para poder comprobar estas baldosas. En su interior no se puede hacer fotografías. Pero lo que llama la atención en este complejo de edificios maravillosos, como estáis viendo, es, sin lugar a dudas, este mural. Este mural es lo primero que se ve nada más que pasamos la entrada al Palacio Real. Este mural está detrás de la Gran Muralla y en él podemos ver muchos relatos, pero entre ellos el relato épico del Ramayana. Hay muchos otros edificios aquí en el Palacio Real que vemos siempre en el camino para ver donde disfrutamos de estos grandes edificios como era la Pagoda de Plata y el edificio del Trono. Algunos de ellos son monumentos funerarios, monumentos en honor de otros reyes, como el rey Norodom Suramit o de la hija del príncipe Sihanouk. Pero vamos a continuar nuestro viaje hacia otro lugar que a mí personalmente me encanta y que es el Museo Nacional. El Museo Nacional está en un edificio de construcción puramente Khmer, como podéis ver en la fotografía superior a la izquierda, y en el cual vamos a encontrar grandes esculturas y grandes piezas, todas ellas traídas del complejo de Angkor. Son 4 salas las que hay que visitar y ahí vamos a encontrar muy diversos materiales. Vamos a encontrar esculturas maravillosas, todas de ellas preangorianas y angorianas. Deciros que el edificio no se ve muy bien en la fotografía, pero todo el techo está coronado por serpientes, por nagas, como la cobra hindú, como representación de la época Khmer. Seguimos nuestro paseo por Phnom Penh y nos vamos a ir a otro de los lugares emblemáticos de la ciudad, y es el Wat Pong.
El Wat Pong, Wat significa templo, es el templo budista, la escuela. Entonces vamos a meter el Wat Pong. Hay varios Wat, hay varios templos en la ciudad de Phnom Penh, pero este es el más importante porque, como veis, dice Wat Pong, es el que da nombre a la ciudad. Cuenta la leyenda que la señora Dao Pen, una viuda rica, encontró en un árbol, en el hueco de un árbol, en el río, 4 estatuas de Buda, 4 estatuas de bronce de Buda, y pidió a los aldeanos, a los lugareños, que sobre una colina artificial de 30 metros, que es lo que tiene esta colina que vemos en la parte derecha, construyeran una pagoda para albergar estas estatuillas. Hoy es un lugar de veneración, es un lugar turístico igualmente, y un lugar donde los camboyanos quisieron dejar un recuerdo a la señora Pen. De ahí ya el nombre de la ciudad, Phnom Penh. La ciudad Phnom Penh viene por este monumento que la señora Pen pidiera construir a los aldeanos después de encontrar estas 4 estatuillas de bronce de Buda. Hoy es un lugar sagrado y, bueno, es un lugar de gran devoción para las gentes de la ciudad. Nuestra visita a Phnom Penh nos invita a conocer también la parte más terrible de su historia, el genocidio de los Gémenes Rojos. Y por ello nos acercamos a la prisión del S-21, el Tuol Sien. Tuol Sien era una escuela secundaria y se convirtió en el centro de detención e interrogación más grande del régimen conocido como prisión de seguridad S-21. Las aulas se convirtieron en cárceles, en celdas. Todo se valló con alambre de espino electrificada, se pusieron rejas en las ventanas y la escuela se convirtió en una auténtica cárcel. Hoy la podemos visitar y a veces todavía por ahí encontramos alguna persona mayor que desgraciadamente tuvo que soportar las atrocidades que se cometieron en este lugar. Hay otro lugar que rememora también la época de los Gémenes Rojos, la época de Pol Pot, y que yo les voy a presentar aquí y que nos voy a llevar en este viaje virtual que estamos haciendo por Camboya, que es el campo de exterminio de Cho Quech, el Killing Fields. Pero bueno, vamos a alegrarnos un poquito porque Phnom Penh es una ciudad nocturna, es una ciudad con un gran ambiente nocturno, una ciudad preciosa. Ahí tenéis una vista panorámica de la ciudad con el río Mekong a la derecha. Veis la gran boulevard que yo os hablaba en el lado derecho, en el margen inferior derecho, donde está el Monumento a la Independencia y el otro monumento a Sihanouk y los mercados. El mercado tradicional y el mercado ruso. En el mercado ruso podemos encontrar todo tipo de copias durante el día y la noche. Podemos comprar un Rolex por $25, podemos comprar cualquier ropa de marca que se nos ocurra, un bolso, un polo, o en fin, cualquier cosa que se nos ocurra. Es una ciudad con muchos casinos, donde acuden los chinos principalmente a jugar, ya que son grandes amantes de los casinos, restaurantes, hoteles, etc. La ribera del río es ideal para pasear en la noche, donde está repleta de restaurantes y cafeterías y lugares de ocio. Pero nuestras jornadas en Phnom Penh nos invitan también a cruzar el río. Y entonces nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir a este punto, al cruce de los 2 ríos. Ahí hay los 2 ríos han conformado unas islas que se llaman las Islas de la Seda, que son Condach y Kon Chon. En estos lugares veremos talleres de confección de seda, como veis, y algodón. Evidentemente son pueblos muy típicos que también tienen sus pagoditas, sus templos. Muchos de estos centros de fabricación de seda son centros de ayuda a la población local. Yo me recuerdo en mis últimos viajes, yo he visto la evolución en la ciudad de Phnom Penh, he visto en los últimos viajes como estos grandes centros ahora de producción de seda están muy bien equipados, les han cementado el suelo, les han hecho las viviendas en la parte superior, mientras que tienen los talleres en la parte inferior, y todo eso gracias a distintas ONGs y agrupaciones
sin ánimo de lucro, que están ayudando a la población local. Porque sí puedo deciros que la población camboyana, que es joven en su mayoría, dado el tiempo que hemos hablado de los genocidios de la época de Pol Pot, es muy pobre. Es un país muy pobre que necesita mucha ayuda y donde muchas ONGs y otras organizaciones distintas colaboran día a día para que estas gentes salgan adelante. Después de hacer este recorrido por el río Mekong, ir a las islas de la Seda, con Chong, vamos a volver a Phnom Penh después de hacer una comida en el barco, una comida picnic en el barco. Bien, muy cerquita de aquí hay otros lugares, hay una serie de pueblos flotantes, ya en el río Tonle, ya hemos cambiado de río, antes estábamos en el Mekong, ahora nos vamos al río Tonle, y aquí vamos a encontrar Kompong Cham, un pueblo flotante. Son varios los pueblos flotantes que hay en la zona, Kompong Cham, Kompong Chanan, etc. Todos ellos se dedican a la pesca, a almacén, por ejemplo, de construcción, etc. Y todos viven en la ribera del río, casi como pueblos, unas viviendas flotantes y otras ya dentro de lo que es la ribera del propio río. Muchos de ellos también se dedican a la pesca, pero a la pesca de cultivo, por ejemplo, de pescado diverso. De hecho, si os acordáis, no hace muchos años se habló de ciertos pescados que venían a Europa y que venían de aquí, del río Mekong, y que eran alimentados con piensos de otros pescados muertos. Bueno, esto se solucionó y ellos siguen, estas gentes siguen su vida. Este es un recorrido muy bonito al conocer estos pueblos, los pueblos flotantes de Kompong Chanan y Kompong Cham. Bien, desde aquí nos vamos a ir ya acercándonos a Angkor Wat. Pero primeramente, para llegar a Angkor Wat, tenemos que acercarnos a la ciudad de Siem Reap. La ciudad de Siem Reap es la ciudad que da vida, que da servicio a los templos de Angkor. Una ciudad como cualquier otra, edificios muchos de ellos coloniales, con una vida muy frenética, de hoteles, de restaurantes, de tuk-tuk, de vehículos de la zona, motos, todo tipo de servicio necesario para el turista que va a visitar los templos de Angkor. Aquí vamos a encontrar una vida nocturna extraordinaria, una vida nocturna que no envidia para nada a la vida de los pueblos mediterráneos como Benidorm o Torremolinos. Al fin y al cabo, como digo, es una ciudad que da servicio a los templos de Angkor, con lo cual hay que entretener a los turistas en la noche. Espectáculos de Hazaras, en la Puff Street, que es la calle más famosa de Siem Reap, porque es la calle de los bares, de las cafeterías, de las discotecas. El mercado nocturno en la ciudad de Siem Reap es otro de los lugares muy, muy, muy interesantes para pasar la noche. Después de un día agradable visitando los templos, pues es también muy, muy llamativo el poder venir aquí a pasear, a tomarse una cervecita, a conocer un poco a la gente del lugar y poder participar en alguno de los muchos shows de apsaras que hay en el lugar. Hay restaurantes muy buenos, restaurantes franceses muy atractivos, hay restaurantes locales. Bien, hay una oferta muy variada para el turista y para todos los bolsillos. Bien, vamos a entrar ya en los templos de Angkor. Hemos llegado a los templos de Angkor. Aquí nos vamos a encontrar con más de 50 construcciones distintas, en su mayoría son templos, en su mayoría. Pero yo he elegido los templos y monumentos que considero más importantes y más interesantes en una visita. En una visita de 2 días. Evidentemente, para ver los templos de Angkor podríamos dedicarle 4 o incluso 5 días. Pues como digo, son más de 50 los monumentos que hay repartidos por la selva. Hay que pensar que todos estos monumentos fueron olvidados durante 200 años y que fueron los franceses, concretamente fue un naturalista francés que buscando una especie de mariposas especiales que no estaban catalogadas, pues se encontró con estos grandes monumentos. Vaya sorpresa que se dio de llevar.
encontró la mejor mariposa que jamás en su vida pensara encontrar. Encontró los templos de Angkor. Entonces, estos templos están integrados en la selva. Lo vamos a ver un poco más adelante. Hoy en día, muchos de ellos están reconstruidos, pero hay otros muchos más que todavía están sin reconstruir. Por eso son también muy interesantes de visitar. Pero como bien digo, yo he elegido una serie de monumentos, de templos, que son los que os quiero mostrar en este viaje virtual. Y como es normal, hay que entrar por la puerta principal. Este es el mapa de los distintos templos que hay en el lugar. Y vamos a entrar por el Angkor Thom. Vamos a viajar en un vehículo, en un tuk-tuk, como lo vemos aquí en la fotografía de la inferior izquierda, y vamos a llegar a esta puerta, la Puerta de la Victoria, donde se representa, en el puente que entra por la Puerta de la Victoria, donde se representan una gran fila de monstruos formando una naga. Y nada más entrar, nada más cruzar la puerta, nos encontramos con esto. Nos encontramos con el Bayón. Es un curioso templo de múltiples caras. Los historiadores, la verdad es que no se ponen de acuerdo a quién representan estas caras. Si a Buda o al rey que lo mandó construir. Me da igual. El caso es que hay 54 torres y cada una de las torres tiene 4 caras, una por cada lado. Es extraordinario visitarlo y conocerlo. La verdad que es impresionante. Hay distintas alturas, se puede subir hacia la parte superior y encontrarnos las caras como las estamos viendo en esta fotografía. De frente. Tienen una filigrana en bajo relieve muy bien hecha y son una auténtica preciosidad. Pero muy cerca de aquí, del Bayón, en todo este complejo, el complejo del Angkor Thom, que era el Palacio Real amurallado, con un lago, con un foso a su alrededor, que es el que pasa por debajo de ese puente que hemos entrado por la Puerta de la Victoria. Hay otros monumentos, y uno de ellos es la terraza de los elefantes. Se llama así porque todo son esculturas y distintos paneles serigrafiados con figuras de elefantes. Es bastante grande, es bastante amplia y es una terraza que también se la conoce como la terraza de la Victoria, porque se dice que aquí es donde se hacían los grandes desfiles después de haber ganado una batalla o cualquier homenaje al rey victorioso. La verdad es que es una explanada impresionante y desde lo alto de la terraza de los elefantes se divisa muy bien todo el complejo. Siempre a la derecha dejaremos la Puerta de la Victoria, el Bayón, y a la mano izquierda nos encontraremos con esto. Nos encontraremos con la terraza del Rey Leproso. Una terraza construida en forma de U y que lo más impresionante de esta terraza, se dice que esto se construyó pensando en que pudiera ser un crematorio, no se sabe, pero lo más interesante de esta terraza del Rey Leproso es una galería en la U que conforma el espacio, con tallas como las que estamos observando en estas fotografías. Todas sus paredes están talladas pues, con imágenes de reyes, de princesas, de espíritus, de monstruos, de nagas, figuras enigmáticas, etc. Ese paseo por esta galería es impresionante. La verdad que es muy, muy interesante, porque aparte nos vamos a encontrar todas estas tallas, todas estas esculturas de frente a nuestra altura. Las vamos a poder ver y disfrutar muy, 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 muy cerquita. En lo alto de la terraza del Rey Leproso, hoy se encuentra un monumento al Rey Leproso, cuya estatua original la habríamos visto anteriormente cuando hemos estado en Phnom Penh, cuando hemos estado en el Museo Arqueológico, el Museo Nacional de Arqueología de Phnom Penh. Pero toda esta zona tiene otros muchos más monumentos alrededor, muchos otros, como es este otro templo extraordinario que es el Baufón. Aparte del Baufón está también el Pimanakas, que es una pirámide escalonada, y otros templos hindús que no están reconstruidos. Un paseo por toda esta área, ya veis la selva, veis
cómo los templos están integrados dentro de la selva. Un paseo por todo esto es una auténtica preciosidad. Toda la mañana la dedicamos a hacer todo este espacio caminando. Son casi 3 horas, lo que nos lleva el conocer desde que entramos por la Puerta de la Victoria, con nuestro tuk-tuk, descendemos en las inmediaciones del Bayón, vemos la terraza de los elefantes, la terraza del Rey Leproso, y luego caminamos para ver estas otras áreas, templos y monumentos de alrededor. Al finalizar la mañana nos vamos a ir a otro de los lugares más emblemáticos de los templos de Angkor, al Thaprom. Aquí no sabemos, bueno, se me ocurre decirlo así, si es la vegetación, la selva, la que mantiene en pie al templo o es el templo el que mantiene firme y erguidos a las grandes encinas que han crecido encima de sus paredes. Es impresionante. Este lugar ha sido bastante también tratado en el cine. De hecho, la película de Tomb Raider fue rodada aquí. Y aquí es donde vemos como la naturaleza salvaje se ha adueñado del lugar. Imaginar, ahora está un poco limpio, no está totalmente reconstruido porque es imposible reconstruirlo. Si movemos las piedras, nos tumbamos estas grandes encinas. Si movemos las encinas, las quitamos, probablemente se nos vaya todo abajo. El mantenimiento de este lugar es muy, muy difícil y costoso. De cualquier manera, siempre hay alguna que otra obra en el lugar porque hay que mantenerlo en pie, ya que es una auténtica maravilla de la naturaleza. Es una experiencia maravillosa, donde se hacen múltiples fotografías, por supuesto nunca solos. Yo aquí os muestro fotografías sin personas, pero es muy difícil hacer estas fotografías sin personas. Siempre hay mucha gente y siempre la vamos a ver bueno, aparte que nosotros también vamos a querer hacernos fotografías delante de cualquiera de estos lugares. Mirar las raíces de esta encina, cómo han crecido sobre el tejado del monumento. Es una auténtica maravilla, una auténtica experiencia. Esto también nos dice lo que os comentaba antes, cómo la selva se adueñó de todos estos templos. Pensad que todos los templos que hay en la zona son templos religiosos en su mayoría. Casi todo lo que había aquí en la zona eran templos religiosos. Hay otros muchos templos en la zona que a mí me gusta visitar siempre en esta estancia de 2 días. Uno es, por ejemplo, el grupo Rolugos. El grupo Rolugos con el Pracó, así como, por ejemplo, también otros templos como el Precan, el Nepen o el Prerap. Son otros de los muchos templos que necesitan menos tiempo para ser visitados, como veis, pero que también incluimos en nuestros paseos por Angkor, por los templos de Angkor. Pero hay hay 2 templos que a mí personalmente me encantan, me maravillan y de los cuales tengo un gran interés. El primero que os quiero mostrar es Ben Mealea. Este es el Prerap y esto es Ben Mealea. Ben Mealea es un templo construido por Jayavarman VII y que se encuentra a las afueras del complejo de Angkor. Está a 60 kilómetros del complejo de todos los templos. ¿Por qué nos vamos a ir tan lejos? ¿Por qué vamos a dedicar 1 hora de carretera para acercarnos aquí? Porque este templo nos va a dar la idea de cómo pudo ser, cómo pudo encontrarse por los expedicionarios franceses el templo del Angkor Wat. Ya que este templo lo han dejado tal cual se lo encontraron los exploradores. No se ha reconstruido nada. Aquí la naturaleza igualmente se ha apoderado del edificio, se han hecho una serie de pasarelas para poderlo visualizar mejor, pero es un templo de las mismas dimensiones o similares al Angkor Wat y es un templo construido además en la época de esplendor, por uno de los grandes reyes de la época, como fue Jayavarman VII. Tiene una superficie de más de 1 kilómetro cuadrado, igualmente rodeado por un foso, con 4 rampas de acceso. Bueno, en definitiva, Ben Mealea parece un montón de escombros, pero de verdad, atravesar sus gruesos muros nos puede desvelar un poquito cómo era la arquitectura Gemer. Pues vamos a ver toda esta arquitectura Gemer en el más pequeño detalle. Después, cuando vayamos al Angkor Wat,
nos vamos a dar cuenta de la diferencia y cómo pudo ser y cómo se pudo encontrar. Vemos podemos pensar cómo se encontró el Angkor Wat. Cuando vemos el Angkor Wat, pensaremos cómo la reconstrucción podría haber sido igualmente aquí en Mealea. Las nagas, como siempre, las serpientes hindú, la cobra hindú, siempre representada en todos los lugares, y aquí tenéis una fotografía más de Mealea. Pero si hay otro templo que a mí me llama mucho la atención, al cual tengo especial cariño y al cual siempre procuro ir, cuando digo ir, llevar a mis viajeros, a la gente a la que yo acompaño, es Bateyai Esrei. Bateyai es el templo que también llaman de las mujeres. Ahora diré por qué. Es un templo construido en piedra arenisca, pero es un templo construido con una filigrana maravillosa, como podéis ver en estas esculturas y en estos bajorrelieves. Se dice que es el templo de las mujeres porque debió de ser construido por mujeres, porque son ellas, evidentemente, las más meticulosas, las más cuidadosas y las más trabajadoras para poder hacer esta maravillosa obra de arte. Por eso se le llama el templo de las mujeres. Es aquí al atardecer, cuando bajan los rayos del sol sobre la piedra arenisca, de verdad, es espectacular el lugar. Está muy bien conservado, está muy bien reconstruido y es una de las visitas que no se pueden perder en un viaje a los templos de Angkor. Y bueno, he dejado para el final el Angkor Wat. El Angkor Wat es el templo de los templos. Es el símbolo de la ciudad y es también el símbolo del escudo de la bandera camboyana. Es una obra maestra de arquitectura universal, se construye entre el siglo IX y el siglo XIII y es la muestra de la civilización Jemer en su máximo apogeo, en su máximo esplendor. 81 hectáreas. Es uno de los monumentos religiosos más grandes jamás construidos del mundo hindú, de los templos hindúes. De hecho, es el más grande de todos. Es una construcción octogonal de 1.700 metros por 1.413 metros. Está compuesta de 3 recintos concéntricos precedidos de un foso, que es el que vemos aquí, que simboliza el océano. Bueno, aquí estoy yo tomándome una fotografía al atardecer también en el templo. Y como digo, está rodeado de un foso que representa el océano. Y en su interior contempla 5 torres en forma de flor de loto que representan al monte Meru. En este lugar vamos a encontrar unas superficies murales algo soberbias, unas superficies murales en bajorrelieve únicas y exclusivas. Esta es una de las torres principales ya en el centro, en el corazón de lo que es el Angkor Wat. Este es el mural, como digo. Estas superficies murales están decoradas todas en bajorrelieve, dan la vuelta entera. Fijaros el pasillo, dan la vuelta entera a los distintos ambientes, a los distintos espacios que tiene el templo, y pensar en el gran esfuerzo económico para poder reconstruir esto y para poderlo mantener. Este templo debió de ser especial, porque cuando hoy lo visitamos podemos ver su dimensión. Es algo fuera de lo común. Visitar el templo de los templos de Angkor es una experiencia única y muy llamativa. Las apsarás, también reflejadas en sus distintas paredes, sus distintos 4 patios interiores. Aquí siempre vamos a encontrar monjes que cuidan del lugar, monjes que vienen aquí a rezar. Hay muchos lugares de meditación en el templo, muchos rincones, pero aunque es muy grande el lugar, siempre parece que nos encontramos con poca gente, pero es por las dimensiones que tiene el lugar. Mira que es visitado, mira que son cientos de miles de visitantes diariamente, pero cuando entramos dentro decimos, pues no hay tanta gente porque es inmenso
y porque la gente se va moviendo de un lado a otro. Normalmente al Angkor Wat le dedicamos casi toda una tarde para ser visitado hasta que cierran a las 6 de la tarde con la puesta del sol. Y bueno, he hablado del lago Tonle Sap, he hablado del río Tonle, pero no le hemos visto todavía el lago Tonle Sap. Entonces yo quiero ahora ya mostraros el lago Tonle Sap. Este es uno de los cruceros de lujo que vienen desde Vietnam, que vienen desde Vĩnh Long, que pasan por Chau Doc, pasan la frontera vietnamita-camboyana, suben todo el río Mekong y por el río Tonle, cuando el agua está alta, porque aquí influye mucho las subidas y bajadas del agua, llegan hasta el lago Tonle Sap. Un recorrido bien de 4 días hasta Phnom Penh, bien de 7 días hasta el lago Tonle, merece la pena, porque es una forma muy fácil y muy asequible para conocer la vida de los camboyanos. Cometemos un grave error, o la gente comete un grave error. Dicen, yo he estado en Camboya. No, la gente ha conocido los templos de Angkor, pero no conocen Camboya. Para conocer Camboya hay que hacer un recorrido por las Islas de la Seda, que yo he hablado anteriormente. Hay que recorrer pueblos como Kampong Chenang, Kampong Chan, y todo ello se puede hacer o por carretera o en uno de estos cruceros de lujo que nos va a facilitar nuestro viaje. Aquí en el lago Tonle Sap vamos a encontrar lugareños que viven exclusivamente de la pesca, gentes que viven en pueblos flotantes, como el que vemos aquí delante. Pueblos como Kampong Clim, que es uno de los más importantes, donde vamos a encontrar todo lo que se necesita. Van a encontrar gasolineras, colegios, todo lo que se precisa en un pueblo cualquiera, lo vamos a encontrar en estos pueblos flotantes del Gran Lago Tonle Sap. Esta es otra de las visitas que nunca debemos de dejar de ver en Camboya, los pueblos flotantes del lago Tonle Sap. De hecho, nosotros siempre en nuestros viajes, bien en los grupos o bien para clientes individuales, siempre les incluimos una visita al lago Tonle. Y bien, desde aquí vamos a tener que regresar a Siem Reap, porque desde ahí tomaremos camino del aeropuerto para volar de nuevo a casa en este viaje virtual. Este es un destino que hacemos con nuestros grupos y que también organizamos para quien lo desea de forma individual, para viajar con sus amigos, con sus familiares, etc. Siempre con la misma seguridad, calidad y garantía de nuestros viajes. Visitar Camboya solamente como único destino merece la pena. Combinar los templos de Angkor con Vietnam también merece la pena. Pero yo os invito a que de verdad conozcáis la Camboya real. La capital, Phnom Penh, es única. Es una capital muy desconocida, que no se incluye en muchos viajes, pero os aseguro que con 2 o 3 noches de estancia en la ciudad de Phnom Penh merece la pena. Y si queremos combinarlo con unos días de playa, nos vamos a Sihanoukville, que de verdad merece la pena unos días de descanso en esas aguas tranquilas, transparentes, cristalinas, con playas de arena dorada, de arena fina dorada. La verdad, un viaje de 9 días, un viaje de 8 o 10 días aquí en Camboya, siempre es bien agradecido. Muchas gracias por asistir a este viaje virtual de Cultura y Viajes. Espero que os haya gustado y solo recordaros que podéis seguirnos a través de las redes sociales. Ahora ya más ampliadas, nos podéis ver en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde también subiremos este vídeo que ahora mismo estamos grabando. Como bien digo, espero que haya sido de vuestro agrado. Buenas tardes y nos vemos en la próxima presentación. Adiós.